el Partido Comunista. ¿Qué es lo primero que hace el Partido Comunista en el Perú? Desarrolla la industria. ¿Y por qué crees que el capitalismo, que también desarrolla la industria, se opone? ¿Por qué? Mira, Marx dice que el socialismo no es anticapitalista. Marx dice que el socialismo es postcapitalismo, después del capitalismo. Pero al mismo tiempo Marx dice que el capitalismo es anticapitalista. ¿Por qué? Porque desarrolla la industria en manos privadas. En cambio, cuando el Partido Comunista se instaura en el Perú, va a desarrollar la industria colectivamente, con los trabajadores, para los trabajadores. Por eso es que hay una guerra. ¿Me dejo entender? Una vez que se desarrolla el Perú, pasa por la segunda fase. ¿Cuál es el socialismo? Donde los medios de producción están en manos de los trabajadores, donde las utilidades son distribuidas por los trabajadores que transforman la materia prima en producto, el socialismo. Y luego viene el comunismo, que es donde ya no hay explotación del hombre por el hombre, ya no hay clases sociales y donde ya no hay Estado, en donde el hombre ya no explota al hombre sino a la naturaleza, como siempre fue en la primera sociedad que duró 100.000 años. Entonces, el cómico Edwin Aurora. ¿Quién lo dirige? El Partido Comunista. Pero primero la industria, luego el socialismo y luego el comunismo. ¿Quién hace de las tres partes? El Partido Comunista. Es el que garantiza. ¿Está claro? Bien, amigo. Jaime, sí. Una pregunta. Sí, amigo. Una pregunta. ¿Usted sabe sobre el anarquismo y cuál es su diferencia con el pensamiento comunista? ¿Hay alguna diferencia? Mira, y en qué se une? Mira, en el mundo solamente hay dos clases sociales: ricos y pobres, opresores y oprimidos. No hay otra. Si alguien me dice que hay otra, adelante. ¿Me dices cuál es esa tercera economía? ¿Cuál es esa tercera filosofía? ¿Y cuál es esa tercera clase? ¿Me explicas? Y amigo, yo no conozco, no he encontrado yo. Si tú has encontrado, oiga, ponlo a consideración de la Asamblea. Yo no conozco. Conozco solamente dos modelos económicos. El modelo de Adam Smith, el modelo económico privado, la riqueza de las naciones, y conozco el otro de Carlos Marx, el capital, la economía planificada colectiva. Nada más. Conozco dos filosofías: la concepción divina, brazo filosófico del capitalismo, y la concepción materialista, brazo filosófico del socialismo. Y dos clases sociales: una imperante, minoritaria, que le quitó el globo a la mayoría, y la mayoría que lucha por recuperar el globo que es de todos. Lucha de clases. ¿Dónde se ubica el anarquismo? En el capitalismo. ¿Por qué? Porque el anarquismo con Bakunin en el mundo, y acá con González Prada, ¿qué dijeron? No reconocen a ninguna ideología. Y si no reconocen a ninguna ideología, ¿por qué sirven este orden? ¿Por qué defienden? Porque defienden el capitalismo y la propiedad privada. ¿Ya veo? Así es. Pregunta, Jaime. Quisiera hacer una pregunta respecto a lo que Pedro Castillo ahorita en este momento está pasando. Va a dejar de comer. Sí, no va a comer. Prácticamente se va a negar a la huelga de hambre, se llama. Es una muestra, por decir, de ejemplo al mundo y acá en el Perú. ¿Cuántos se unirán a esa huelga de hambre en el pueblo? O en un ayuno, vamos a decir, ¿cuántos se unirán? Un poquito más acá, más fuerte, tío. ¿Cuántos se unirán acá en el pueblo? ¿Cuántas qué? A una huelga de hambre. No, ¿cuántas personas van a hacer causa común con Pedro Castillo? La huelga de hambre. Sí, toda la gente de la carne se ha unido. Te pongo un ejemplo. Acá el hombre. Mira, Perú 21, que es una prensa reaccionaria, donde la directora, su esposo tiene una empresa encuestadora que se llama Ipsos. Ipsos, hará cuestión de 2 semanas, hizo una encuesta a nivel nacional. ¿Cuál era la pregunta? Si mañana fueran las elecciones, ¿por quién votaría usted? ¿Sabes quién salió en primer lugar? Con el 16%, Pedro Castillo Terrones. ¿Sabe quién salió en segundo lugar? Con el 4%, Keiko Fujimori.
presidente, amigo. No lo sacó Perú 21, lo archivó. ¿Sabes quién lo filtró? César Kirchner, y lo sacó. ¿Qué te parece, amigos? Entonces, esta huelga de hambre, que es legítima, la que está haciendo Pedro Castillo, ha dado la vuelta al mundo entero. Y ya se está pronunciando la OEA y las Naciones Unidas. Ya está llegando la Cruz Roja, porque Pedro Castillo está demostrando que el Ministerio Público y que el Poder Judicial están actuando bajo intereses, bajo consignas políticas. Eso es, compañero y amigo. Muy bien, gracias. El juicio oral de Pedro Castillo se ha convertido en tendencia. Bueno, lo han hecho famoso y lo han hecho, caramba, no, oiga, de lo mejor. En vez de ir a sus ideas, han ido a la persona y caramba, lo han endiosado a Pedro Castillo. Tal es así que las empresas encuestadoras de la derecha la están dando como presidente. ¿Qué te parece? ¿Ah? Bien, compañero. ¿Algo más, no, amigo? Una pregunta, o sea, ¿el comunismo es post-capitalismo? No, comunismo no. Eso Socialismo. Eso lo he dicho yo. Socialismo. Entonces, ¿cómo es? El socialismo es post-capitalismo. El socialismo es De Lurín, parece. ya, entonces lo he escuchado en el otro lado. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que el capitalismo tiene que ser o sea, hay un país que es capitalista, toda su clase capitalista es un grupo. O sea, ¿cómo llega a eso? Mira, cuando tú lees el socialismo dice que solamente puede haber socialismo en los países que tienen industrias, porque los obreros tienen que tomar los medios de producción, las industrias, para que ellos puedan revertir las utilidades en las fuerzas productivas. Entonces, donde no hay industria no puedes hacer socialismo. Por eso el Partido Comunista dice, donde no hay industrias, el Partido Comunista tiene que hacer industria. Pero ¿por qué se opone el capitalismo? Porque el capitalismo hace industrias privadas, en manos privadas. En cambio, el Partido Comunista hace industria en un país en manos colectivas, me dejo entender. Por eso es que hay una guerra. ¿Y cuál es el país que tiene industria? O sea, ahorita China, porque Estados Unidos creo que ni siquiera tiene. Todos los países del mundo, de una u otra manera, en minoría o en mayoría, tienen industrias. O sea, El problema es que un país que tiene industria no necesariamente quiere decir que es desarrollado. Porque la mayoría de países que tienen industrias están en manos privadas. Y no puede ser un país desarrollado. Norteamérica tiene industrias, pero están en pocas manos de grupos de poder. No es un país desarrollado. Un país desarrollado es cuando las fuerzas productivas, las que transforman la materia prima producto, son los que ejercen la balanza comercial. Eso no lo va a permitir el capitalismo. ¿Por qué crees que Norteamérica está en crisis? ¿Por qué crees que la deuda externa más cara del mundo es la de Norteamérica? 36 billones de dólares. Y el pueblo norteamericano dice, yo no voy a pagar, porque eso no me ha servido a mí. Te ha servido a ti, capitalista, por las carreras armamentistas, los ensayos nucleares, etc. Y eso yo no lo voy a pagar. Norteamérica ha entrado en crisis. ¿Cierto? Claro, ahora Norteamérica está en recesión y para ahorrar está diciendo que Europa, o si quiere salir de la OTAN, ¿no? Está diciendo que Europa gaste en armas o que produzcan armas. Eso es lo que te digo, ahora no sé si lo va a hacer Trump. Y todo ese dinero que lo va a dedicar a su nación, a su patria. No, ese dinero no es para su nación. Eso es lo que dice, pues. Los estados. Es para pagar la deuda externa. No es para el pueblo. Si no hay ni un país con el capitalismo, no va a haber un país desarrollado. Lo dice la historia. ¿Qué país es desarrollado? Compañeros vienen acá de la Universidad de Lima, de la Católica, de la Ricardo Palma. Vienen acá y me dicen, señor, los países nórdicos. Otros hablan de los Países Bajos, Bálticos. Yo le digo, dime, hijo, dame un país nórdico. Noruega, Finlandia, Suecia, etc. Dime, ¿esos son países desarrollados? ¿Qué empresas se han desarrollado ahí? Obviamente las empresas nacionales. Pero una empresa nacional de un país nórdico, en este modo de producción capitalista, ¿en qué se transforma? En una transnacional. ¿Y una transnacional qué hace? Opera sobre los países pobres para extraer recursos y pagarle un poco mejor a sus trabajadores. Yo te pregunto, ¿eso es desarrollo? No, eso no es. Una pregunta, Jaime. Don Jaime.
Referente a la política de los suizos, ¿cómo es que hacen su proceso de vida allá? Porque dicen que todos son bien remunerados en ese país. Un país no puede ser desarrollado cuando la oligarquía, la dirección, el Estado le roba a otro país para pagarle mejor a sus trabajadores. Eso no es desarrollo. Norteamérica, ¿qué hace? ¿Qué quieren los grandes capitales de Norteamérica en Ucrania, en la República Democrática del Congo, en Afganistán, en Palestina? ¿Por qué quieren Venezuela? ¿Por qué quieren ahora Panamá? ¿Por qué Canadá? ¿Por qué? ¿Para robar? ¿Eso es desarrollo? No, pues amigo, no. El capitalismo no está para desarrollar a sus pueblos, porque el capitalismo vive de la riqueza que le quitan a los mercados del tercer mundo. Ese es el capitalismo. Por eso Adam Smith se basa en la propiedad privada, y la propiedad privada vive de lo colectivo. Entonces, por eso es que el capitalismo no puede defender esa economía. No hay debate. El capitalista no debate porque se viene abajo. Debaten entre ellos. Por ejemplo, acá en el Perú viene el debate de los partidos políticos que están participando. Son como 40. Van a debatir. ¿Qué vas a debatir? Si todos defienden el Estado, todos defienden la Constitución, todos creen en Dios, todos creen en la Fuerza Armada. ¿Qué vas a debatir? Son intereses nada más. Debate es con aquel que no cree en el Estado y aquel que cree. Ahí hay debate, ahí hay esclarecimiento. ¿Ya, amigo? Jaime, una pregunta más. Quiero preguntar. Ahora estos participantes que están como candidatos a presidente, el pueblo los rechaza. Prácticamente no los quieren porque está al lado de la usurpadora. No. Que tiene... Un ratito. Mira, amigo. El pueblo está dividido. Acá nadie es rico. Pero acá hay gente que me está insultando mentalmente, ¿verdad? ¿Hay pues? ¿O no hay? Hay gente que mentalmente me está deseando la muerte. Amigo, no desees la muerte, porque todo aquel que desea la muerte se muere primero. Y soy yo el que te voy a llevar rosas rojas a tu funeral. Y ahí estoy viendo que se están muriendo muchos que están contra el pueblo. ¿Te das cuenta? Acá estamos para intercambiar y digas, no tengas miedo, yo no me voy a morir. Ya se la mandó Jaimito. De repente lo que has leído, caramba, es cierto. Y yo no he podido leer porque no existe el hombre completo, erudito. No existe. Todos ignoramos algo, ¿verdad? Entonces para eso estamos acá, ¿ya, compañero? Bien. Jaime, o sea que la industrialización solo es buena si la va a hacer el Partido Comunista. Porque el Partido Comunista, la industria lo hace colectivamente. En cambio, el capitalismo lo hace en manos privadas, donde se aprovecha del colectivo. ¿Ya, amigo? Jaime, pero en voz del pueblo se escucha siempre las versiones, ¿no? Dicen, en la época de Velasco habían fábrica de esto, fábrica de autos, ensamblábamos frigideres, había línea blanca, esto. Ese es un comentario de ellos, o sea, no lo puedo obligar, no digan eso. No, está bien. ¿Eso era industrialización? ¿Alguien habrá defendido la política y la ideología de Velasco? No hay. Habrán. Polémica. Bueno, vamos a hablar de eso. Mira, amigo. Por ejemplo, yo no voy a la persona de Velasco, ni de nadie, porque se falta de respeto. Yo voy a la cuestión política e ideológica de Velasco. Uno, ¿Velasco estuvo de acuerdo con el Estado burgués o estaba en contra? ¿De acuerdo? A favor. Eso es hablar con propiedad, eso es hablar ideológicamente. Velasco estaba de acuerdo con el Estado burgués, pero algo más, Velasco defendía al aparato represivo del Estado burgués o estaba en contra. ¿Ah? Contra. Ya ve, el amigo no ha leído, no sabe, pues, señor. He leído. Amigo, Velasco, ya, señor. Mastica bien. Documéntate bien, hijo, dile a tu nieto que te enseñe. Mira, Acá su nieto. mira, amigo, Velasco era parte de la vanguardia del Estado burgués. Velasco dirigía el ejército, ¿verdad? Dos,
¿Velasco desarrolló algo del plan Inca o lo trajo de afuera todo? De afuera. Bien. La economía pluralista. Pásame, Velasco. Eso es hecho ya por... Ya, amigo, los apristas son así. No reconocen nada. Bien, mira, amigo. Velasco, ¿qué economía planteó? No sé. ¿Qué economía planteó Velasco? Nacionalismo. Bien, compañero. Mira, Velasco trajo de Europa, acá está. Mira, amigo. La economía pluralista. Y la economía pluralista, ¿quién lo instauró? Keynes, defendiendo la propiedad privada. Documéntate, lee, amigo, ¿ya? 2. Velasco instauró el humanismo. ¿El humanismo nace acá, con el Inca, o nace en Europa, con el Renacimiento, defendiendo la propiedad privada? Documéntate, amigo, porque vas a un debate, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a pelear? ¿Qué vas a hacer? Y tercero, Velasco, ¿la autogestión nace acá? No, nace en Europa con Josip Broz, el mariscal Tito, la doble explotación. Velasco lo trajo. Por eso es que el pueblo peruano, cuando le hicieron el golpe a Velasco, no lo defendió. El pueblo peruano quemó Sinamos, un engendro corporativo que planteaba la doble explotación. Quemó Sinamos. La derecha quemó eso. Entonces, pues, amigo, para que veas. Pero algo más. Algo más. Mira. No, falta respeto, ese elemento. Amigo, estamos en una asamblea. Estamos en una asamblea. Usted cuando corrige a sus nietos, ¿le gusta que su nieto se ría? ¿Ah? ¿Le gusta? Puedo aprender de ti. Guarde orden. Usted es una persona de edad. Contra Velasco. Velasco es uno. El mejor gobierno a nivel, en tiempo de ha sido Velasco, único gobierno. Por eso él puede decir cualquier cosa, pero ese es fanatismo. Yo estoy dándote acá. Yo pregunto, 2, dime, ¿a cuánto encontró la deuda externa Velasco? ¿A cuánto lo dejó Belaúnde? Belaúnde dejó la deuda externa a 270 millones de dólares. Velasco lo recibió. ¿Y a cuánto lo dejó Velasco? A 1.800 millones de dólares. 5 veces más. ¿Qué pasó? Algo más. Velasco, ¿expropió o confiscó? ¿Qué es expropiar? Pagarle al ladrón para que se vaya. ¿Qué es confiscar? Agarrar al ladrón, meterlo a la cárcel y tomar lo que te pertenece. ¿Qué hizo Velasco? Le pagó al International Petroleum Company 78 millones de dólares para que se vaya. 3. Dime, ¿quién fue más asesino? ¿Fujimori o Velasco? Velasco. Ahora te voy a demostrar. Ahora te voy a demostrar. Ahora te voy a demostrar. No sea malo. Ahora te voy a demostrar. No sea malo. Mira, Fujimori afrontó una guerra interna. Una guerra, ¿verdad? Y obviamente, si yo le pido, señor, que pórtese bien, señor. Usted le da y póngase bien. Parece un niño usted. Bien. Entonces, Fujimori afrontó una guerra interna, donde hubo un costo social. Yo te pregunto, ¿en la época de Velasco había guerra? No. ¿Había terrorismo? No. ¿Y por qué mató a los obreros de Cobriza en Huancavelica? 1971. ¿Por qué asesinó a los campesinos de Andahuaylas? ¿Por qué? ¿Por qué asesinó a los profesores de SUTE? ¿Por qué asesinó a los estudiantes? ¿Por qué lo hizo? Porque era un gobierno fascista, corporativo y genocida. Eso fue. Entonces, pues, compañero, acá estamos hablando con propiedad. Hizo eso. Entonces, amigo, algo más. No Velasco. Cuando Morales Bermúdez le hizo el golpe a Velasco, ¿por qué el pueblo no lo apoyó a Velasco? No es que no apoyó. Y entonces, ¿por qué le hicieron el golpe?
Hicieron claro. ¿Ah? ¿Por qué? La derecha manejó el imperialismo. El imperialismo entonces, amigo, norteamericano la Fuerza Armada. La Fuerza Armada hizo el golpe. Fuerzas Armadas. Pero algo más. Mira, hay que ser honesto. Tú no puedes atacar a un régimen. Quemó Sinamos. Pero no solamente quemó Sinamos. El pueblo peruano le voló la tumba a Velasco. El pueblo peruano. Eso fue. Ahí está la historia. Te felicito que tergiversando, pero no tergiversas la historia. Te habló de economía, te habló de filosofía y te habló de sociología. Ahora tú defiendes. A ver, ¿por qué Velasco planteaba la economía pluralista? Explícame eso, porque para eso estoy acá. Pero no, que no. ¿Qué es eso? ¿Me puedes darme espacio? ¿Por qué Velasco, y es una clase trabajadora, el servicio de la clase trabajadora, la pluralidad del pueblo, sí, la pluralidad. No peleó quitar Velasco? ¿Por qué no desapareció la pluralidad? ¿Qué es la pluralidad? Es la máxima explotación de este sistema a través de las horas no remuneradas del trabajador. Bueno. Ha hecho una pregunta el amigo. Si Velasco estaba con los trabajadores, ¿por qué no eliminó la plusvalía? ¿Por qué no eliminó el producto? Es que lamentablemente no llegó, le cortaron. No sabe, señor. Lo cortó. Sinvergüenza. ¿Cuántos años estuvo Velasco? El Morales Bermúdez. ¿Cuántos años estuvo Velasco? Está mal. ¿Cuántos años estuvo Velasco? ¿Cuántos años estuvo Velasco? 7 años. ¿Y qué hizo? Lo bloqueó. ¿Qué hizo? Bueno, 7 años. Ese plan de Inca iba a continuar. Por ejemplo, Luis de la Puente Uceda tomaba las tierras con el movimiento campesino. Estamos hablando del 65, tomaba las tierras. Mira, Jaime, ¿por qué? Siempre he creído en tu pensamiento, pero ahora que tergiversas de Velasco, gestión de Velasco con Fujimori, estás en quiebra ya ahí. No demuestra. Claro. Mira, Fujimori ¿creía en el Estado o no creía? Sí. ¿Velasco quería en el Estado o no? Sí. 2. Fujimori era creyente. ¿Velasco era creyente o no? Creyente. Fujimori quería en las Fuerzas Armadas. ¿Velasco? También creía en las Fuerzas Armadas. Pero lamentablemente la ideología era total, ya ve, amigos. La ideología era una otra. Bien, entonces, pues, amigo, ya acá el resto es fanatismo. Yo estoy hablando con propiedad. Por eso, compañero, el problema para el comunismo es el Estado. Y cuando el comunismo plantea como enemigo al Estado, está tocando a Velasco, a Fujimori, a la izquierda, a todos. Eso es, ahí sí puedo hablar yo, pero no me digas pues que Velasco era parte. Yo te pregunto, ¿quién lo sacó a Pedro Castillo? La Fuerza Armada. La Fuerza Armada. La derecha. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, amigo? Con la derecha se unieron. ¿Quién lo colocó a Dina? La fuerza del ejército. Y la derecha. ¿Y qué hizo Velasco? ¿Qué hicieron los velasquistas? Nada. Cuando mató a la Fuerza Armada a 80 campesinos, ¿qué hizo? Ahí está, pues, ahí está. ¿Dónde está? Entonces, pues, amigos, las cosas son claras. En la práctica es la práctica. Bien. ¿Alguna otra participación por acá? No, la derecha y la izquierda no está sujetada a las Fuerzas Armadas. Por supuesto. Por caviares siempre tienen que defender el imperialismo. ¿Quién fundó el ejército? ¿Quién fundó? El imperialismo norteamericano. ¿Quién fundó el ejército? El imperialismo norteamericano manipula a la derecha y a la izquierda. ¿Sabe quién fundó el ejército? San Martín. Pero fue un gobierno muy diferente, Velasco. San Martín fundó el ejército. Porque él creó. Ahora yo te pregunto, ¿para qué lo fundó el ejército San Martín? ¿Para qué? Claro. Para reprimir al pobre, para defender el capitalismo. Toda una vida. ¿De qué habla? Entonces, compañeros, acá hablamos. Estoy hablando lo que he visto, la gestión patriótica de Juan Velasco Alvarado. A ver, amigo. Pero ¿me puede dejar a conversar? ¿Cómo se puede hacer la transformación en el país ahora, en este instante para...? El compañero me pregunta, ¿cómo se puede hacer las transformaciones en el Perú ahora? Yo pregunto, ahora, ¿existe ideología que plantea la transformación del país o no existe? Sí. Existe.
Es la única en el mundo, el comunismo. No hay otra. Si tú me dices que no, intercambiamos ideas, pero no peleamos, amigo, ¿ya? Tú me dices, no, señor, esta es la economía, no es la economía del comunismo. Esta es la filosofía, no es la filosofía del comunismo. Y intercambiamos ideas y el auditorio se educa. Para eso estoy acá, ¿ya, amigo? Entonces, la única ideología en el mundo es el comunismo. No hay otra.